Ok, ¿ya hablamos de la pesca milagrosa? Ya, sí. Okay. Estoy tratando de tener juntos los dos grupos, pero estábamos un poquito más avanzados que ellos, pero ellos ahora están más avanzados que nosotros. Ya le hicieron preguntas. Sí, bueno, ellos hicieron muchas preguntas la semana pasada, pero no, el martes no. Ok, el leproso sanado, verso 12, ¿sí? Sí, en eso vamos. Ok, estando Jesús en uno de esos pueblos, se presentó un hombre cubierto de lepra. Apenas vio a Jesús, se postró con la cara en tierra y le suplicó: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, quede limpio. Y al instante despreció la lepra. Jesús le dio aviso que no lo dijera a nadie. Vete, le dijo, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación como ordenó Moisés, pues tienes que hacerles tu declaración. La fama de Jesús crecía más y más, y a tal punto que multitudes acudían para oírlo y ser curados de sus enfermedades. Pero él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. Pues vamos a encontrar unos milagros. Primero, la pesca milagrosa estaba aquí, en esta área, entre Capernaum y Bethsaida. Este es al norte del mar. Y muchas de estas cosas pasan aquí, en el ministerio de Jesús. Tenemos el leproso. ¿Qué es el problema con un leproso? ¿Cuáles son los leyes? Contagia. Contagion, no pueden entrar en el pueblo, ¿sí? Porque ellos deben de gritar impuro, impuro, para mostrar que tiene la lepra. Y leprosía en esos días significaba cualquier enfermedad que no pudieron explicar del pie. Por eso, si hubo algo de una planta y no pudieron explicar, la lepra. Si algo como psoriasis, la lepra. La lepra no era leprosía completamente. Cualquier cosa que no pudiera explicar de la piel. Sí. ¿Ok? Pues, el leproso es impuro y no puede entrar en los pueblos. En Marcos, Lucas en este momento está siguiendo la misma forma, la misma historia que tenemos en San Marcos. Después de la pesca milagrosa tenemos el leproso y también el paralítico después. Es la misma historia, pero Lucas cambia las historias un poquito. En eso, el leproso está en el pueblo, pero no puede entrar en el pueblo. Y esta es otra cosa, otra vez cuando Lucas está mixtando, confundido en la ley y también lo que pasó. Recuerde que él sabe muchas cosas y trataba de investigar, pero no tiene todo correcto, porque un leproso no pudiera entrar en un pueblo, pero dice que está en el pueblo. Y también en los dos evangelios, Jesús toca el leproso. Este no era normal, porque de tocar un leproso, también de ser impuro. Pero Jesús es Dios, por eso no puede recibir la lepra de otra persona, pero Él puede remover la lepra de la persona. Pues es igual en esto. En Marcos, encontramos que después de curar el leproso, Jesús no puede entrar en las ciudades porque su fama se extendió y hay tanta gente. Por eso debía de estar fuera de los pueblos. En efecto, Jesús es el leproso en este momento. No tiene lepra, pero no puede entrar en la ciudad porque hay tanta gente que se conoce. En efecto, el leproso sí puede entrar en la ciudad y Jesús no. Y es al reverso, no por la enfermedad, simplemente por la fama de Jesús. Lucas no dice esto, no dice que Jesús no puede entrar en los pueblos, pero dice que Jesús no quiere entrar porque busca lugares solitarios. Y en
dónde orar. Pues en Marcos no dice que está buscando lugares solitarios para orar, simplemente porque no pudieran entrar los pueblos. Pero Lucas dice en este momento para orar. Y este es diferente porque recuerde cuando... Con permiso. Recuerde cuando Jesús curó la suegra de Simón. Él se fue en Lucas para un lugar solitario, pero no dice que se fue para orar. Pero Marcos dice se fue para orar por toda la noche. Hay unas diferencias aquí. En este momento, Lucas menciona que Jesús quisiera de orar en estos lugares solitarios. Y la oración es también un tema importante en Lucas. Pues tenemos el templo, que es un tema importante. Tenemos el Espíritu Santo, que es un tema importante. La misericordia o reconciliación, perdón de los pecados. Tenemos estos 4 en este momento. Ay, no. Ojalá que no. Ok. Otra vez. Este es algo importante para reconocer. Y vamos a repetir en los pasajes que vienen. Pues tenemos el leproso y ahora encontramos un paralítico. También esa historia es muy cerca de la historia que encontramos en San Marcos con unas diferencias. Un día Jesús estaba enseñando y había allí entre los asistentes unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes de Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén. Pues, de Judea está allí, Galilea está allí, Jesús está hablando aquí. De toda parte de Israel, en efecto, los fariseos y maestros de la ley. Ok, vienen, y este también dice, pero vamos a encontrar los fariseos unas veces en este capítulo y el siguiente para diferentes cosas. Ellos habían venido de todas partes de Galilea, de Judea, incluso de Jerusalén. Ellos están, porque los fariseos son los maestros de la ley, ellos son el partido religioso que cree en la resurrección, pero también ellos controlan las sinagogas. Pues Jesús está hablando, predicando en las sinagogas en este momento, pues ellos quieren chequear lo que dicen. En efecto, es de chequear de sus enseñanzas, de guardar que todo está bien. Maestros de la ley también, de si él está hablando de la ley de Dios, que es correcto o no. Dice, el poder del Señor se manifestaba ante ellos, realizando curaciones. Este también es una nueva forma de decir, porque él no cura solamente por su poder como hijo de Dios, pero Lucas incluye el Espíritu, ¿sí? Este es parte de su tema. Cuando puede curar es por el poder del Señor, por el poder del Espíritu Santo. Y a veces él va a mencionar el dedo de Dios, o el Espíritu de Dios que cura a la gente, que él sana por el poder del Espíritu. Otra vez es el tema del Espíritu. El poder del Señor se manifestaba ante ellos realizando curaciones. En ese momento llegaron unos hombres que traían a un paralítico en su camilla. Querían entrar en la casa para colocar al enfermo delante de Jesús, pero no lograron abrirse camino a través de aquel gentío. Entonces subieron al tejado, quitaron tejas y bajaron al enfermo en su camilla, poniéndolo en medio de la gente delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de estos hombres, no la fe del paralítico, la fe de los hombres que trajeron el paralítico. Viendo a Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico, amigo, tus pecados quedan perdonados. Ok, ¿dónde dice amigo?
En inglés está traducido como y por tú, o por ti. Y por ti tus pecados están perdonados. Ambas traducciones son incorrectas. En efecto, la palabra en griega dice, es anthropos. En español, anthropos o anthropos, que es de decir en griego humano o hombre. So, anthropos, antropología es el estudio de la humanidad. En efecto, es de decir humano, está perdonado tus pecados. So, pues este es no solamente para el paralítico, es para todos, ¿no? Es como Lucas menciona que Jesús es el hijo de Adán. So, Mateo cumple la genealogía de Jesús con Abraham, pero Lucas continúa hasta Adán para decir todos los hombres. Ahora Jesús viene de todos los hombres y no solamente de los elegidos. So, amplificar la misión de Jesús a todos. So, antropos o humano o hombre si quiere decir, pero amigo no es correcta, porque es de decir amigo, ¿no? Okay. Pero es para todos. Amigo, tus pecados quedan perdonados. De inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar, ¿cómo puede blasfemar de este modo? ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Pues tenemos la pregunta de los fariseos, pero su pregunta es también su contesta, ¿no? Porque para nosotros que leemos el Evangelio, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios. Pues su pregunta es también su contesta. ¿Quién puede perdonar sino Dios? So, ellos saben y Él va a declararte que es Hijo de Dios o es Dios o no. Jesús leyó sus pensamientos y les dijo, ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te quedan perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil de decir? Tus pecados quedan perdonados. Tus pecados quedan perdonados, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente así va a poder caminar. O sea, por la fe, porque Porque si dice levántate y toma tu camilla, necesita probar, ¿no? Pero no puede probar si los pecados están en la persona o no. So, cuando dice tus pecados queden perdonados, es muy fácil porque no necesito probar nada. Tú no puede decir que esta persona tiene pecados o no. Y porque no puede ver los pecados, ¿sí? So, es más fácil de decir tus pecados son perdonados. Pero también por un judío que es fiel, de decir algo que no es verdad es blasfemia. So, es más fácil para su religión de decir levántate, pero para nosotros sería más fácil simplemente decir tus pecados quedan perdonados. Pues sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder y también Hijo del Hombre, ¿sí? Otra vez. Este es el título que Jesús usa por sí mismo, ¿no? Que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico, yo te le ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante el hombre se levantó y a la vista de todos tomó la camilla en que estaba tendido y se fue a su casa dando gloria a Dios. Este no era parte del orden, ¿sí? Él no era ordenado de dar gloria a Dios, pero la respuesta a este milagro es de dar gloria a Dios. También en Marcos y con el leproso, en Marcos Jesús dice que no dice nada a nadie. Pero dice San Marcos, en el Evangelio de San Marcos, que el leproso inmediatamente fue a anunciar su curación. En Lucas no dice esto, ¿sí? Dice, Lucas
nos guía de creer que el paralítico hizo como Jesús mandó, pero después su fama se extendió, porque pasó en un pueblo su milagro. Pero hay estas diferencias entre los dos. Pero el paralítico va dando gloria a Dios a su casa. Y Levi sigue a Jesús, he venido para llamar a los pecadores. Al salir Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Levi. ¿Quién es Levi? ¿Quién? Mateo, ¿sí? Se llama Mateo también, Levi. El mismo que escribió el primer evangelio, ¿sí? Este es el llamado de Levi de Mateo. ¿Por qué le cambiaron de nombre? Yo no sé si Jesús cambió, tuvo dos nombres, tú tenías dos nombres, ¿no? Yo tengo dos. Ana y Mimi. Ana. Pues, No, Ana y Alicia. pero también Alicia tiene es Mimi, se Yeah. llama Mimi. So, No, una sola hija. y esa es. Oh. De la ella. No escribo bien. La chiquita. Me da vergüenza. Ok, llamado Leví, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús le dijo, sígame. Leví se levantó y lo dijo todo y empezó a seguirlo. Este llamado es el llamado de Mateo, de Leví, pero recuerde que cuando Jesús llamó a Simón y Andrés y Juan y Santiago, no era, sígame, y ellos dejaron todo. Tuvimos el milagro de los peces, ¿no? Y ellos después de reconocer el milagro, ellos decidieron de seguirlo. Este es el mismo llamado que tenemos en Mateo y Marcos del llamado de Jesús, sígame, y inmediatamente ellos levántense para seguir a Jesús. Este es un cambio también de decir de Mateo, de Levi, en lugar de Simón y Andrés y Santiago y Juan. Porque su historia era diferente en Lucas, pero tenemos el llamado de Jesús es muy poderoso. Se levantó, le dejó todo y empezó a seguirlo. Y pues tenemos una historia de la conversión de Levi, de Mateo. Levi le ofreció un gran banquete en su casa y con ellos se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda clase. Y yo mencioné por qué los cobradores de impuestos son pecadores, ¿sí? Porque ellos tuvieron su trabajo, pero el emperador mandó solamente un porcentaje. El resto ellos pueden decidir de demandar de una persona. Ellos pudieron decir, me da 50 cuando el impuesto es solamente 40. Y ellos toman el resto. Robaron a la gente de sus fondos. Todos tienen la reputación de ser pecadores. Muchos cobradores de impuestos y gente de toda clase. De toda clase, no es de decir toda clase como personas de buena reputación o los ricos. Es de toda clase de pecadores. Toda clase de pecadores. ¿Okay? Pues al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley expresaban su descontento en medio de los discípulos de Jesús. Ellos no hablan de Jesús directamente, pero en medio de los discípulos. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas? De toda clase, pero personas malas. Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepienten. Pues tenemos algunas cosas aquí. Primero, en la película de Jesús de Nazaret, que es muy famosa, es 6 horas de Zeffirelli, él cambia esta historia no de fariseos y maestros de la ley y Jesús.
él cambia que es Simón Pedro que no entra a la casa, porque Simón Pedro es un judío fiel y él no entró a la casa de Mateo, porque son pecadores, y tienen este momento de conflicto entre Pedro y Jesús. Y en este es donde Zeffirelli toma la historia del hijo perdido, del prodigio. Él cambia el evangelio un poquito para el drama de Simón Pedro está en conflicto con Jesús y Jesús le habló como el hijo pródigo. Ok. También, recuerden en la primera homilía de Jesús en la sinagoga de Nazaret, él menciona, ustedes van a decirme, médico, cúrate a ti mismo. También usa el símbolo de médico para esto. Pero en usar el médico como es correcto. Un doctor va a las casas de los enfermos. Y especialmente ahora nosotros tenemos la idea de buena salud y nosotros vamos al médico antes de estar enfermo para asegurar nuestra salud. Pero en el pasado, todos fueron al médico solamente cuando estaba enfermo. Es de reconocer la enfermedad y Jesús busca a los enfermos, los que necesitan de arrepentir. ¿Okay? Algunos le dijeron los discípulos de Juan. Esa es otra cosa. Tenemos el leproso que los fariseos vieron lo que pasó con el leproso y no dijeron nada. Con el paralítico no dijeron nada. Con el llamado de Levi y su fiesta, ellos empezaron a enfrentar a Jesús. ¿Okay? ¿Por qué está comiendo con pecadores? Jesús les responde y ellos no dijeron nada más que esto. Ellos continúan. Algunos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan a menudo y rezan sus oraciones, y lo mismo hacen los discípulos fariseos, mientras que los tuyos comen y beben. Los discípulos de Jesús son borrachos, ¿no? Porque comen y beben. Pues eso implica que son borracheros y todo eso, o gordos, porque comen y beben. Jesús les respondió, ustedes no pueden obligar a los compañeros del novio a quien ayunen mientras el novio está con ellos. Llegará el momento en que los será quitado el novio y entonces ayunarán. Pues, en esos días, ahora la novia es más importante en la boda, ¿no? La novia viene la última y tiene la vestidura grande y todos pagan atención a la novia. En el pasado era el novio que recibió toda la atención porque el novio pagó por la fiesta. El novio, en efecto, compró su novia. El novio era lo más importante y la gente esperaba para el novio para llegar, para empezar la fiesta, porque él pagó por la fiesta y no pudieron beber antes de que llegó el novio. Él es el más importante en esos días. Ahora es diferente. Pues, sí, es lo mismo en México todavía. Pero lo importante es ahí el que paga ese novio y le compra la suegra. Aquí es la novia y el papá de la novia paga por toda la fiesta. Sí, por eso mi papá tuvo 6 varones y 2 hijas. Si no queda la ruina. Exacto. Pero el papá de los novios pagaron solamente por la bebida, por el alcohol. Una ayuda. Llegará el momento en que los será quitado el novio, entonces ayunarán. Pues reconocer que como cristianos, y no solamente en esos días, porque nosotros pensamos que Jesús está quitado de nosotros y debemos de ayunar, ¿sí? Pero Jesús no está quitado de nosotros, ¿no? Porque tenemos la Eucaristía.
pues Jesús todavía está con nosotros y ha resucitado. Solamente en los días entre Viernes Santo y Sábado de Gloria que quitaron Jesús de nosotros, pero Jesús vive con nosotros y nosotros todavía tenemos la fiesta. Cada domingo es una fiesta de la resurrección. Y los que ayunan los viernes es para recordar Viernes Santo cuando Jesús murió con nosotros. Pero el resto es una fiesta porque Jesús vive. Ok, Jesús le propuso además esta comparación. Esa es la primera, si quiere, esa es la primera parábola en el Evangelio que encontramos. No hubo parábolas antes, hubo enseñanzas y también milagros y una historia, pero no parábolas, no comparación. Nadie saca un pedazo de un vestido nuevo para remendar otro viejo. Quien va a romper algo nuevo, para que después el pedazo tomado del nuevo no le venga bien al vestido viejo. Nadie echa tampoco vino nuevo en envases de cueros viejos. Si lo hace, el vino nuevo hará reventar los envases, se derramará el vino y se perderán también los envases. Pongan el vino nuevo en envases nuevos y miren, el que esté acostumbrado al añejo no querrá vino nuevo, sino que quedará el añejo es el bueno. Es algunas cosas aquí. Primero, del vestido, de remender el vestido con un vestido nuevo, porque el vestido nuevo no mueve como el viejo, ¿sí? Porque este tiene más habilidad de moverse. Por eso va a romper otra vez, donde está cruzado juntos. Van a tener algo peor. Con el vino y los envases, nosotros pensamos que el vino añejo es mejor porque tiene más tiempo de curar. Pero Jesús no está hablando de la calidad del vino. Él está hablando de ellos que quieren las cosas añejos en lugar de algo nuevo. Jesús viene como alguien nuevo, con una enseñanza nueva, pero los fariseos prefieren de continuar en el viejo, en su camino viejo, que es de no renovar nada. Es como a veces vamos a encontrar algunos maestros, algunos sacerdotes que prefieren de continuar en el viejo, ¿no? De la iglesia cambia, la iglesia permite diferentes cosas, pero ellos dicen, no, vamos a continuar como así, porque ese es lo mejor. No es lo mejor, es simplemente lo añejo. Y por eso ellos prefieren lo que es antiguo. Y Jesús está recomendando a nosotros de considerar algo diferente, de renovar nuestra fe, de renovar nuestras almas. Pues Él está, en efecto, atacando a los fariseos por no admitir que hay algo diferente que viene. ¿Preguntas? Ok. Capítulo 6, ¿sí? Ok. El Hijo del Hombre es dueño del sábado. Continuamos con los conflictos con los fariseos. Tuvimos algunos conflictos aquí con el paralítico, también con Levi, también en el ayuno. Y un sábado Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos cortaban espigas, las desgranaban en las manos y se comían el grano. Algunos fariseos les dijeron, ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? ¿Por qué no está permitido? Porque es el día del Señor. No se debería. Pero está comiendo, ¿no? Está permitido de comer. A él se le permite todo. Es algo estricto, ¿no? Puede, por ejemplo, en algunas casas de los judíos, ellos no están permitidos de prender la luz. Ese es trabajo. Pero si su amigo, que es cristiano, va a su casa para prender la luz, está bien, está permitido, porque el cristiano trabaja, pero tú no trabajas. Pero el sábado dice, la ley del sábado dice que
el judío no trabaja ni su esclavo ni su animal. Pues los cristianos son menos de animales o algo, yo no sé, pero para los judíos en el pasado ahora tienen luces automáticas, ¿no? Que cuando se oscurece se prenden las luces. Pero es desde estar bien estricto por nada. Despranaban usualmente es trabajo si van a tener una cosecha y llevar todo para hacer pan o hacer trigo. Todas esas reglas. Está en Levítico. Pero no todas estas están en Levítico, porque los judíos también, como los católicos, nosotros tenemos la escritura y también la tradición. Los judíos también tienen las escrituras y su tradición, que se llama Mishpat. Esta es la enseñanza de los rabis, de los rabonis. Okay, so ellos, cada grupo de judíos tiene su rabbi de su sinagoga y el rabbi interpreta la escritura y tiene diferentes leyes. Por eso cuando va a un área de los judíos en la ciudad, algunos tienen diferentes gorras, ¿no? Porque el tipo de gorra es el tipo de rabbi. Cada gorra es diferente porque este es un discípulo de este rabbi o otro rabbi. ¿Y cuántos años ellos? Yeah. Rabí es Un maestro. Un maestro de... para nosotros es un ministro de, como nosotros tenemos ministros de la iglesia, sacerdote, o los protestantes tienen pastores o ministros, este es un rabí, o raboni. A Jesús le llamaban rabí. Jesús era rabí porque enseñaba en la ley judía. Por eso se llamó el rabí, okay, o el maestro, porque enseñó a la gente. Okay. Eso es una interpretación bien estricta, simplemente de decir eso. Despranaban algunas versiones porque hacen lo que no está permitido hacer en día de sábado. Jesús le respondió: ustedes no han leído que lo que hizo David y con él sus hombres un día que tuvieron hambre. ¿Por qué mencionó David? Porque fue un rey. Era rey también. Profeta. No era profeta, pero un hijo de Dios, sí, porque estaba ungido por Dios, recibió el Espíritu Santo y también él escribió todos los salmos, pues él amó a Dios completamente y Dios le dijo que no va a tomar el reino de tu familia. Por eso de hablar de David es de hablar que un hombre más respetado de todos. Pues muchos dicen que era el mismo Dios, ¿no? No. Pero mucha gente dice eso. No, David era un rey porque él pecó mucho, porque cometió adulterio, pero el hijo de su adulterio fue su sucesor, Salomón. El segundo, el primero murió, pero el segundo, Salomón, tomó el reino. Ustedes no han leído. Pues entró en la casa de Dios, no en el templo, porque no hubo templo en días de David. Hubo la charla, la tienda de Dios, la casa de Dios se dice aquí. Tomó los panes de la ofrenda. En esos días no ofrecieron dinero, pero sacrificios, ¿sí? Y la gente ofrecieron panes a veces y los sacerdotes tuvieron el derecho de comer los panes. El resto, ellos también, si era carne sobra de su sacrificio, también los sacerdotes pudieron de comer eso. Solo los sacerdotes porque eran una ofrenda hacia Dios. Pues tomó los panes de la ofrenda, los comió y les dio también a sus hombres, a pesar de que solo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan. Y Jesús añadió: el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. El Hijo del Hombre es Señor. Nosotros usamos Señor como un título, ¿no? De Señor Noé, Señor Romero, es un título. Pero para los judíos, Señor es solo
Dios, ¿sí? So, cuando llamamos a alguien Señor es de llamarle Dios. So, el Hijo del Hombre es Señor. En este momento Jesús está declarando que es Dios. Es el Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Padre, Sí. perdón, pero el que le llama supuestamente en la lectura del Evangelio dice que el que llama Señor a Jesús es el apóstol Pedro. Ya no le llama maestro, sino que le llama Señor. Sí, ese es el cambio. Cuando antes le llamó maestro y después le llamó Señor. Y también cuando Pedro, después de Pedro pecó, llamó a Jesús otra vez maestro. Y después de su reconciliación, Señor. So, Lucas usa el idioma muy cuidadosamente. So, él tiene cuidado con cada palabra que usa en griega para enfatizar algo. No tomó cuidado con la historia, pero tomó cuidado con las palabras que usó. So, ese es uno. So, Señor tiene autoridad sobre el sábado. Y autoridad en griego es exousia. ¿Ok? Otra palabra que reconocemos de griega es parousia o parousia. So, exousia o exousia y parousia o parousia. Este es la venida. Cuando estamos hablando de la segunda venida de Jesús, la venida en gloria, habla de la parousia. Pero ese no significa la venida de Jesús en gloria, significa la presencia. So, la venida de Jesús es la presencia de Jesús. En efecto, nosotros vivimos en la parousia porque tenemos la Iglesia y Jesús está presente entre nosotros. Pero este es un tema teológico. Este significa dominión o autoridad. So, hay estas dos palabras. Jesús tiene presencia y también autoridad. Okay, estos dos también son palabras griegas que significan la presencia de Jesús. Jesús tiene presencia entre nosotros y también autoridad sobre nosotros. Estas dos palabras de griego. So, para tener autoridad sobre el sábado. ¿Qué es el sábado? Día de dar gracias a Dios. ¿Día de qué? De dar gracias a Dios, ¿no? Bueno, De puede la dar misa, gracias a de Dios. la misa, entregarnos a la oración. El día de descanso. Oh, El día de descanso. El Señor Dios descansó el séptimo día después de crear el mundo, y el séptimo día se descansó por todas sus obras. Por eso mandó también que la humanidad descanse cada séptimo día para descansar. So, nosotros trabajamos 6 días y descansamos un día. Pero ese se llama sábado. pero está en la misa Pero, también, ¿no? Trabaja mucho. El domingo es el que dice día del Señor. Domingo. Ya, el domingo es el día del Señor, pero ¿por qué nosotros celebramos domingo y no sábado? Porque la gente trabaja, ¿no? Trabaja para Comienza de lo que lunes. no puede venir el sábado. Pero, ya, la razón es Jesús resucitó el primer día de la semana. Domingo es el primer día de la semana. En los calendarios hispanos no, porque ellos cambiaron para reflejar el cristianismo. Pero el cristianismo es incorrecto. Según la Biblia, domingo es el primer día de la semana y sábado es el séptimo día. Por eso el día de descanso es sábado. Pero nosotros celebramos la resurrección, el primer día de la semana. En el cristianismo antiguo, en los días de los apóstoles, domingo no era el día de descanso, era el día de trabajo. Pero ellos también reunieron para celebrar la última cena otra vez.
Después ellos trabajaron y regresaron a casa para tener un servicio de oración alabando al Señor por la resurrección. Y porque eran judíos y el séptimo día fueron a la sinagoga para descansar y también de aprender y de hablar de Jesús. Pero los judíos no quisieron de escuchar de Jesús, por eso ellos nos echaron de las sinagogas para formar nuestros propios templos. Y por eso en ese momento nosotros cambiamos de celebrar el domingo, el día del descanso y también la resurrección del Señor. Pero el Señor resucitó el domingo. Sí. No el sábado. No, el domingo resucitó. El domingo El primer día de la semana dice en el Evangelio. Y este es el domingo de Pascua. Por eso es el día del Señor. Sí, por eso, ese es el día del Señor y nosotros celebramos el día del Señor. Los calendarios siempre empiezan el domingo. Sí, los calendarios en inglés empiezan con domingo, pero si recibe un calendario en español, domingo es al fin de la semana, ¿no? Porque ese es de reflejar la realidad de cristianismo en la comunidad hispana. La diferencia es. Y cuando yo aprendí los días de la semana en español, empezamos con lunes, martes, miércoles, jueves. Pero en inglés empezamos con Sunday, Monday, Tuesday. Como así, ¿ok? Tiene autoridad sobre el sábado, ¿ok? Decir que tiene autoridad sobre el descanso y también del trabajo. Tiene autoridad sobre todo. Porque es Dios que mandó que descansamos el sábado. Pues es el Señor. Otro sábado, una semana después o más, otro sábado Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba. Había allí un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos. Otra vez hay un conflicto con los maestros de la ley y los fariseos. Este es la quinta vez cuando tenemos este conflicto, ¿sí? Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado y encontrar así motivo para acusarlo. Pues ellos no más están solamente en conflicto con Jesús, pero ellos espiaban para encontrar una razón para acusarle de algo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús les dijo: a ustedes les pregunto. Y este es como un rabí. En las enseñanzas rabínicas, los rabones quisieron de enseñar por preguntas. Ellos van a formar una cuestión o una pregunta que puede cambiar nuestra mente. Ellos no enseñaban, ellos nos preguntan algo, pero con una forma que debemos de llegar a su contesta. La contesta que nosotros vamos a formar es la contesta que quiere el rabbi de enseñarnos. ¿Qué permite hacer la ley en día sábado? No. ¿Qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Pues, cuando escuchamos esto, que no se importa el día, vamos a salvar o vamos a destruir, vamos a sanar, a hacer el bien o a hacer daño. La pregunta está lleno de un prejuicio, ¿no? Esa es la forma de enseñar, la forma rabínica de enseñar, que hacer una pregunta que no podemos contestar como queremos. Debemos de contestar como el rabbi quiere. Ellos manipulan. Sí, exacto. Es de engañarnos, ¿no? Es una pregunta, pero es de engañarnos, de llegar a su contesta. Paseando entonces el mirada sobre todos ellos, dijo el hombre. Ellos no contestan. Ellos no contestan. No hay respuesta a esta pregunta. Y porque ellos saben, si van a responder, ¿quién puede decir? Oh, no, es mejor de hacer daño.
es mejor de destruir una vida porque es el sábado. Y la ley de Moisés dice que si su animal está en peligro, puede salvar su animal. Si su hijo está en peligro, puede salvar a su hijo, porque nuestro trabajo es una obra misericordiosa. La ley, ellos saben la ley y la ley permite eso. Pero ellos están contra de Jesús y están en sus prejuicios. Ellos no quieren contestarle de la pregunta. ¿Qué iba a decir? Ya olvidé. Okay. Paseando entonces su mirada sobre todos ellos, dijo al hombre, extiende tu mano. Lo hizo y su mano quedó sana. Pero Jesús no dijo, te quiero, o yo quiero, sánate, algo como así. No dijo nada para sanar. Y no tocó el hombre como tocó el leproso. No dijo nada, no le tocó. Simplemente mandó que extiende la mano. Y la mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de rabia, de ira, y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Ese es el primer conflicto que ellos deciden de hacer algo mal, ¿no? Okay. Jesús elige a los 12. En aquellos días se fue a orar con un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Como dice San Marcos en la primera vez cuando curó la suegra de Pedro y también mucha gente en el pueblo, él pasó toda la noche. Finalmente llegamos en Lucas que Jesús pasa toda la noche en oración. Pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Tenemos discípulos y también tenemos apóstoles y también tenemos las 12. ¿Los 12? ¿Los 12? ¿Las 12? Los 12. Perdón, los 12. ¿Qué es la diferencia? Los discípulos aprenden. Los discípulos son cualquier persona que sigue a Jesús y aprenden de él. Son los alumnos. Ok, discípulo significa estudiante o alguien que aprende. Los que siguen a Jesús y aprenden de él son discípulos. Nosotros somos discípulos de Jesús. ¿Qué es un apóstol? Padre, perdón. Estamos hablando como primer paso discípulos. Se supone que cuando tuvieron como un tiempo de preparación con Jesús y los apóstoles, ya apóstoles, que es una palabra griega, me parece que leí así, y que quiere decir que son los enviados. Primero se preparan y después Jesús los envía. Sí, pero es algo más que esto. Ok, es, pero un poquito más que esto. Los discípulos, pero los discípulos hay mucha gente que sigue a Jesús y aprende de él. Pero no todos ellos llegaron a ser apóstoles. Porque algunos, por ejemplo, la primera vez cuando mencioné al concilio parroquial aquí, yo mencioné que nosotros tenemos una tarea de evangelizar. Y ellos me dijeron, necesitamos aprender mucho más antes de evangelizar. Si quieren mantenerse como discípulos y no de apóstoles, porque ellos pensaron que necesitamos aprender mucho más antes de evangelizar. No todos los discípulos llegaron a ser apóstoles. Pero apóstoles, ¿qué significan apóstoles aparte de estar enviado? Hay algo más de esto. De llevar el evangelio. Por eso tenemos San Bonifacio, el apóstol a Alemania. La Virgen de Guadalupe, el apóstol de las Américas, ¿no? Tenemos diferentes apóstoles porque los apóstoles son los primeros de llevar el evangelio a cualquier país o cualquier lugar. Por ejemplo, Cirilo y Metodio, apóstoles a los slavos, a Rusia. Apóstol es alguien que está enviado para llevar el evangelio. Los 12 son apóstoles. Los 12 apóstoles de Jesús que Él eligió para seguirle y también de ser enviado, el grupo central, ¿ok? El grupo central.
Ok, so al llegar el día llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. So, pero los 12, en este momento hay muchos más apóstoles, ¿sí? Porque los que llevaron el evangelio a cualquier país son apóstoles. Pero los 12 son los 12. Y no puede cambiar esto porque esas son las personas que eligió Jesús. Eran 72, ¿no? No, los 12, 62 no, enviados después, pero los 12 primero y después los 72. Pero hay muchos más apóstoles porque también los santos que llevaron el evangelio a cualquier país. So, escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. Simón, al que le dio el nombre de Pedro. Y hablamos de qué significa Pedro. Piedra y Kefas y todo eso. No, ¿hablamos de Kefas o no? No. No, ok. So, si tiene un amigo protestante que no cree que el Santo Papa es el jefe de la iglesia, ellos van a mostrarles que en griego hay palabra Petros, que es el nombre de Pedro en griego. So, este es Pedro. Pero en griego, en el Evangelio, dice que tú eres Petros y sobre esta Petras, no Petras en griego, piedra en español, y sobre esta Petra voy a construir mi iglesia. So, ellos van a mostrarles que estas palabras son diferentes. Pues Pedro no es el jefe de la iglesia, porque la Petra es donde Jesús construyó su iglesia. Y nosotros traducimos en español Pedro y piedra. Son diferentes palabras. Jesús no habló ni español ni griego. Jesús habló arameo. So, pues, la palabra en arameo es Kefas. No hay femenina y masculino en arameo. Solamente es como en inglés que no tiene femenina y masculino. Tú eres Kefas y sobre esta Kefas voy a construir mi iglesia. Este es el idioma de Jesús. Y no hay diferencia entre las palabras. Pues cuando alguien evangélico trata de disuadirle que Jesús o el Santo Papa es el jefe de la iglesia, enséñalo que Jesús no habló griego. Jesús habló arameo. Y esa es la misma palabra. Okay. So tú eres Kefas y sobre este Kefas. Okay. En inglés son diferentes palabras completamente. ¿Sí? Peter and rock. Pero eso sirve solamente en el original que habló Jesús. Y la única persona en el Nuevo Testamento que se llama Simón Pedro Kefas es San Pablo. San Pablo llama a Pedro Kefas. Y usualmente a veces leímos como así, Cefas, en los Hechos de los Apóstoles, pero no es el C por esta palabra en esos días de los italianos, de los romanos, es el sonido duro, so Kefas, no Cefas. Como César, no es César, es Kaiser, o Kaiser en alemán. So, es como dice esta palabra. En latín, nosotros decimos César, o en inglés Caesar, pero en efecto, con Sa-A-E, este es Kaiser. No César. Okay. También Kefas, no Cefas. Okay. Y este es un problema que nosotros tenemos porque está escrito como así, pero este es como que pronunciamos. Okay. Entonces el significado de Kefas es igual a Pedro. Kefas es una roca o una piedra. Pero Jesús nombró Simón, tú eres roca. Y sobre esta roca yo voy a construir mi iglesia. Pero cuando traducimos en español, tú eres Pedro, porque ese es el nombre. No dijo tú eres Pedro, dijo tú eres roca. Y sobre esta roca yo voy a construir mi iglesia.
Es no cambiar la palabra. Pero la roca se refería a la fe de Pedro. Sí, por su confesión. La confesión, tu fe es como una roca, puede construir tu vida. Si no construyes tu vida sobre la confesión de tu fe, la vida va a destruirse por el viento de la comunidad, de la sociedad, de las tentaciones o cualquier cosa. Las tormentas vienen y la casa de tu vida va a ser derrumbado completamente. Ok, es eso. Tenemos Simón Pedro, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Levi, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, apodado Zelote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Pues, para nosotros es más fácil porque hay dos Judas en la lista. En inglés dice Jude y Judas para distinguir entre los dos. Pero Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote. Y hermano de Santiago es el Santiago, hijo de Alfeo. Los dos Santiago. Tenemos Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, ¿sí? Juan. Okay. Son los hijos de Zebedeo. Este es Santiago mayor. Ese es el Santiago, se fue a España para predicar el Evangelio. Okay, y regresó a Jerusalén. Santiago, hijo de Alfeo, se llama Santiago menor y también se llama Santiago el hermano de Jesús. Alfeo era un hermano de María o de José, pero Santiago era un primo de Jesús. Pues Santiago, hijo de Alfeo, se llama Santiago menor porque es el segundo en la lista. Mayor no porque es más grande, pero el primero en la lista es segundo en la lista. Santiago mayor, Santiago menor. Y este es un primo de Jesús. Y también su hermano Judas, ¿sí? Que también Judas era Judas Tadeo, porque algunas de las listas dicen Tadeo, ¿sí? Judas Tadeo es también primo de Jesús. ¿Ok? Jesús llamó a diferentes personas, pero no todos son extranjeros o forasteros. Su familia también participó en su misión, pero no hermanos, pero sus primos y otros. Sí. Ok. Y Judas Iscariote. Iscariote no era su nombre, Iscariote era su partido político. Okay. Y también como Simón, apodado Zelote, Zelote es un partido político, okay, quisieron rebeldar contra Roma. Ok, el discurso del monte. Jesús, y tuvimos las semanas pasadas, Jesús bajó con ellos y se detuvo en lugar llano. Había ahí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, también de Costa, de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírlo y para que la sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. También tenemos, ¿dónde está? Tenemos una fuerza que salía de él, ¿sí? El Espíritu Santo que curaba a todos. Encontramos también. Pues él bajó del monte. Yo mencioné otra vez que estaba aquí, estaba en este área tiene cerros rodeando el mar, rodeando el mar aquí. Es como un teatro natural, un anfiteatro natural. Pues estaba allí orando en el monte y bajó para el llano para enseñar y hablar con la gente. Y también de curar mucha gente, porque ellos llegaron para recibir curación. Este es
y lo que encontramos, y gente de toda Judea y de Jerusalén. Otra vez. También toda Judea está... cuando Lucas habla de toda Judea, él está hablando del país de Israel, que nosotros conocemos como Israel. ¿Okay? Judea era este área en el sur. Este es un tribu de Israel. También este es un reinado. Cuando dividió el reinado de David, de Salomón, en dos partes. El reinado de Israel y el reinado de Judá. Pero cuando él habla de Judea, él está refiriendo a toda esta área, que es el país de Israel en estos días. Toda Judea y de Jerusalén. Y la capital, Jerusalén, está aquí abajo. ¿Por qué mencionar? Porque Jerusalén es la capital, es el sitio del templo, ¿sí? Y ese es el centro religioso. Por eso, cuando llegaron de Jerusalén, es de quitar la antigua religión para encontrar en Jesús algo nuevo. Como mencionó Jesús, de los que prefieren el añejo vino en lugar del nuevo. ¿Okay? Entonces, salía de una fuerza que los sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo, y en este momento tenemos las enseñanzas. Quiero quitar aquí porque vamos a avanzar sobre los ángulos y ellos... tenemos, ¿está bien? ¿Hay preguntas? Porque son las 8:15 también. ¿Preguntas? Ok, nosotros tenemos una clase más antes, el día después de miércoles de ceniza, y porque yo voy a vacacionar después de esto, en la semana después de esto. Pues vamos a parar para el tiempo de la Cuaresma, porque hay muchas cosas que pasan en la Cuaresma y vamos a regresar. Tenemos una clase más y después vamos a continuar con las clases después de la Pascua. ¿Está bien? Ok, ¿tienen preguntas? Yo voy a tratar de llegar en unos capítulos más. Hicimos casi de 2 capítulos hoy y si podemos continuar como así. Porque en el principio hay muchas cosas de explicar, ¿sí? Pero después de explicar estas cosas podemos referir a explicaciones después. No preguntas. ¿Está bien? Ok, está bien.